Santiago, Natalia, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Leandro. Santi, ¿estás por ahí? Listo, aquí estoy. Muchísimas gracias. Teníamos planeado presentarnos, pero creo que la presentación ya fue suficiente. No sé si Natalia quieres decir algo más. No, realmente ya está. Primero que todo, pues también quiero agradecerles a todos por estar en este espacio y bueno, pues empecemos la presentación, Santi. Listo. Bueno, en la primera parte, la idea es que Natalia nos va a comenzar a contar cuál fue el reto que quisimos plantearnos y vamos a tener un webinar en donde Natalia y yo vamos a ir conversando de los temas en los que trabajamos sobre Decode. Entonces, si quieres, Nati, arranca. Bueno, entonces, pues no sé quiénes de los que están conectados, pero pues saben que nosotros nos enfrentamos a muchos retos desde la investigación de mercados. Yo como la líder del área de Consumer Insights en Nielsen, pues siempre tenía muchos retos cuando iba con los clientes a, bueno, ¿y qué hacemos con la información? Siempre recogemos muchos datos, tenemos información en cantidades cuando hacemos encuestas, cuando hacemos sesiones de grupo, cualquier metodología, sea cuantitativa o cualitativa, y es como, ¿cómo hago yo para conocerlo? Y cuando me refiero a conocerlo, no es los demográficos que damos usualmente con nuestros proyectos de investigación, ni segmentaciones por temas de gusto o de simples características demográficas, sino que nos retaban constantemente a, bueno, ¿y cómo hago para realmente entender quién es esa persona? ¿Quién es mi comprador? ¿Quién es mi consumidor? Y nos damos cuenta que, aunque la investigación es supremamente importante, porque acá la idea es entender lo que llevamos haciendo tradicionalmente, es algo que nos ha dado muchos insights, ha generado muchas estrategias a los clientes, pues realmente a veces se podría llegar a quedar corta o necesitaba complementarse con algo, no porque no sirviera, porque no fuera suficiente, sino porque siempre queremos entender y tener más. Entonces, aquí empezaban los clientes a decirnos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar esa otra información que a veces, y no sé si también les pasa, cuando se hacen preguntas abiertas en cuestionarios, pues sí, se hace como una codificación, se utilizan algunas cosas, pero realmente no se le saca el jugo. Y pues digamos que acá en este momento fue cuando nos atravesamos con Santiago, digamos, en el camino y empezamos a descubrir que hay otras maneras. Podemos sacarle el jugo a lo que el cliente dice, a cómo lo dice, a lo que escribe. eh, y desde ahí empezamos a darnos cuenta que hay otras maneras donde podemos empezar a aprovechar toda esta información que ya tenemos. Simplemente a veces no contamos con las herramientas o con las metodologías necesarias para poder realmente aprovechar todo este mundo de información al que ya tenemos acceso hoy día desde la investigación tradicional. Bueno, muy bien. Cuando nos juntamos, como dice Nati, en el camino encontramos que habían varias soluciones. Índices había ya trabajado desde hace un par de años con todo este tema de los datos no estructurados. Entonces quisimos en este espacio contarles un poco qué significa, sobre todo para aquellos que no están familiarizados. Eh, IBM dice que el 80% de la información que hay en general en el planeta está en forma, digamos, es no estructurada. Para los que son muy técnicos es no SQL, es decir, no está en filas y columnas. Significa que al final muchos de los grandes hallazgos que debemos hacer de nuestros clientes consumidores está seguramente en esa data que por esa complejidad que siempre nos ha generado, eh, la teníamos, digamos que limitada, como decía Nati, a una codificación e incluso muchos de nosotros, incluyéndonos, en algún momento llegamos a decir, a tener preguntas que decían, por favor describa en 2 palabras para usted qué es tal cosa. ¿Por qué? Porque si la gente era demasiado generosa con su información, si nos daban demasiado texto dentro de ese, dentro de ese aporte, la verdad es que nos metíamos en un lío de codificación y en un montón de cosas
que de alguna manera nos restaban capacidades y nos metían más bien un tema de mayor tiempo para sacar algo que al final tampoco nos dejaba satisfechos. Voy a hacer una pausa de unos segundos porque hay algunas personas que dicen que no escuchan. No sé si de pronto, Leandro, puedes mirar con esas personas. No, mentiras, ya dicen que ya escuchan. Perfecto. Dentro de eso del no estructurado, y como lo decía Natalia ahorita y Leandro en la introducción, nuestro reto se planteó alrededor de los audios. Muchos de ustedes reciben audios todos los días. Algunos de esos audios no son tan agradables como cuando nos mandan audios gigantescos por WhatsApp, pero precisamente a eso nos referíamos, y es decir, el cliente está constantemente interactuando con nuestros clientes a través de líneas telefónicas, a través de WhatsApp cuando ya lo permiten, líneas profesionales de WhatsApp que lo permiten. Está constantemente enviando información a través de textos, no solamente de encuestas y entrevistas, aunque también están incluidos. Textos que dejan, por ejemplo, en páginas de apoyo del servicio, en mesas de ayuda, en chats, como ustedes lo ven ahí. Hace poco que se pusieron de moda los chatbots y los chats igual humanos, en donde la gente constantemente está dejándonos información, y las famosas redes sociales que no hacen más sino llenar nuestros canales de información, llenar los canales del cliente de información. Entonces, aquí partimos del reto de decir, bueno, si eso está llegando ahí y es el 80% de la información que hay en el mundo, ¿cómo lo industrializamos? Quiero hacer un pequeño primer énfasis en el tema de la voz. No obstante, hoy muchos de ustedes estarán volcados al tema de redes sociales. La voz es al final una de las manifestaciones más espontáneas que puede tener un cliente. Cuando digo espontáneas no es solamente porque lo haga a través de los canales que ustedes conocen, sino a través de las mismas entrevistas. Muchos de nosotros hacemos entrevistas en profundidad, hacemos otra serie de ejercicios cualitativos y siempre hay voz de cliente allí. Por eso nos pareció que era una de las primeras, de los primeros componentes de la información no estructurada con el que deberíamos trabajar. Una vez entendimos esa importancia, también nos fuimos a la parte de texto. Como les anticipaba, pues textos hay por todos lados. Llevamos ya muchos años enviándonos mensajes por plataformas como WhatsApp, y mucho de eso hoy en día está llegando a las empresas, y son las empresas clientes nuestras las que de sus mismos clientes reciben la información. Hace unos 6 meses un cliente nos comentaba que recibía pedidos ya por WhatsApp y que fundamentalmente el WhatsApp decía: buenas tardes, la cotización número tal aprobada, y a ellos les toca analizar eso, procesar eso, volverlo una orden de compra, etcétera. Pero nosotros desde el área de conocimiento del cliente, ¿cómo aportamos en esa conversación y qué podemos aprender de ello? Digamos que por eso fue el segundo elemento en llamar nuestra atención. Allí entendimos, bueno, antes de esto, pues hay opciones importantes también con videos, hay opciones importantes con fotos, con visual recognition, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí, pero nosotros decidimos concentrarnos en esas dos inicialmente y encontramos que el mejor aliado en ese caso era Watson de IBM. Para los que no están familiarizados, pues Watson es la herramienta de inteligencia artificial que pone IBM a disposición de todos y es una de las líderes en lo que hoy se llama tecnología cognitiva. Muchos de ustedes son o han estado en contacto con áreas de psicología y entenderán que la parte cognitiva se refiere a todo lo que no es observable en el ser humano, mientras que la parte conductual, comportamental, es lo que podemos observar, la parte cognitiva es lo que no podemos observar. Entonces, cuando uno junta la necesidad de diferenciarse frente al cliente, la necesidad de sacar mejores insights, mejor información con lo que ya se tiene o con información nueva, y vemos que hay tecnología, como que se arma un perfecto caldo de cultivo en donde juntamos una serie de esfuerzos y creamos la herramienta que les queremos presentar hoy.
¿Hay alguien ahí que no está de pronto? Santi, esto te iba a decir, creo que hay varias personas que no nos pueden escuchar bien. Yo te digo perfecto, no sé si seguimos con problemas técnicos. Sí, Eh, ahí Santiago, Jonathan no Natalia, escucha. nosotros los escuchamos bien desde ACEI. Todo Le perfecto. le pido el favor a los demás participantes que revisen su configuración de audio y a ver si es algo interno, pero desde aquí los podemos escuchar. Gracias. Vale, te cuento que hay Sandra y Javier, dicen particularmente que no escuchan, por si acaso eso ayuda en algo. Eh, vale, el, esto continúa de la siguiente manera. Como lo anticipaba también Natalia, y nuestro reto funcional era lograr contar con información nueva, pero no solamente a niveles de la investigación tradicional, sino realmente de manera industrializada. Encontramos que uno de los outputs más importantes que de alguna manera no se estaban trabajando a profundidad eran precisamente todo lo que tenía que ver con personalidad, emociones y sentimientos. Algunos de ustedes directamente o a través de sus clientes habrán trabajado incluso con todos estos software de escucha de redes sociales que proporcionan efectivamente un tema de emociones y sentimientos alrededor de una conversación, de una campaña publicitaria, de algún estímulo de marketing que se haya colocado en el camino. Pero el reto aquí era cómo empezar a mezclar todas estas variables para empezar a entender a la persona como tal, como persona, y no solamente como cliente, como transacciones. En ese orden de ideas, está un poco lento también para pasar, perdón. Ya. La pregunta que nos hicimos con Nielsen fue, bueno, ¿y para qué vamos a desarrollar esto? O sea, ¿cuál es el propósito que nos queremos plantear alrededor de esta iniciativa? Ahí te paso la palabra, Nati, para que nos ayudes con eso. Gracias, Santi. Y de hecho, pues ahí fue donde empezamos, Santi. Bueno, en este momento hay otra persona de Nielsen también involucrada como en entender, listo, y qué podemos hacer con toda esta información, porque como se dieron cuenta con todo lo que Santiago nos cuenta, pues es de verdad empezar a aprovechar al máximo toda la información que tenemos, toda la información que realmente pues ya existe, no es algo sacado como del futuro que tengamos que elaborar. Y desde ahí pues empezamos a darnos cuenta que de otros ámbitos y como les contaba Santiago, desde información no estructurada. Entonces, Santi, si te pasas al siguiente slide, pues empezamos a darnos cuenta que aquí pues hay demasiados usos de esta información. Nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta que si conocemos más a nuestros consumidores y a nuestros compradores, pues vamos a poder hacer muchas más cosas de las que ya hacemos desde lo tradicional. Entonces empezamos a tener en cuenta que teníamos que, con estos conocimientos, podíamos empezar a hacer como un mix y empezar a tener mucha información que nos servía para atacar, digamos, desde distintos frentes. Para esto, cuando hablamos de distintos frentes, es como, ok, ¿cómo puedo yo, con todo esto que viene obteniéndose desde la parte, digamos, cognitiva que nos contaba Santiago, más la parte que yo tengo desde investigación tradicional, es qué puedo hacer con, como digamos, con esta información? Entonces, ahí fue una tarea, digamos, interesante de poder empezar a ver cómo le damos vida a lo que hoy pues, se llama Decode y empezamos a darnos cuenta que si empezamos a conocer mucho más a estos consumidores y compradores, pues podemos tener muchas mejores decisiones y acciones, porque en este momento podemos llegar a algo que no nos da, como les contaba inicialmente, un tema demográfico, nos puede dar realmente información de esa personalidad, de dependiendo cómo sea esa persona, va a tomar una decisión, sea enfocada en la compra, en el uso, en los hábitos y en los comportamientos y en la forma de relacionarse incluso con las distintas categorías que tenemos hoy, con marcas, con los canales, con todo eso que estamos, digamos, teniendo boom de información donde yo puedo adquirir o conectarme con un producto. Esto lo que genera, pues es que
podemos tener un sinnúmero, digamos, de fuentes de información para aprovecharlo y para poder generar esas estrategias. No me quedo solo en conocer como, ok, son personas de tal edad, de tal género, de tal nivel socioeconómico, sino que puedo llegar a unos detalles que me permiten realmente conocer en mucho detalle y en mucha profundidad a las personas. Y de ahí nos empezamos a dar cuenta que realmente podemos aprovechar la unión, digamos, de estos dos mundos de investigación para poder enfocarnos en lo que realmente importa y es en la persona, no solo desde cómo consume en términos de la compra, en términos de esa, digamos, toma de decisiones, sino realmente poder hacer cosas que yo digo en términos de comunicación, en términos de estrategia en el punto de venta, en términos incluso de entender cómo les tengo que hablar, qué les tengo que decir. Y esto, pues realmente es algo que es supremamente valioso para los clientes. De hecho, me adelanto un poco, pero pues más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, cómo se materializa y pueden darse cuenta de la importancia de descubrir este mundo que realmente, como les decía, es mezclar estos dos mundos. Es cómo logro yo desde la información que venimos manejando desde hace muchos años atrás, desde una encuesta, desde una, digamos, una encuesta online, una entrevista en profundidad, un montón de información quali o quanti que realmente podemos aprovechar de otra manera. Eh, Acá, digamos que también es súper importante poder entender como esos temas, digamos, de la experiencia, que es lo que vemos en este slide, donde no hay que preguntar cosas. Y a mí esto, miren, y acá les cuento un poquito también de mi experiencia de vida en términos laborales. Yo que ya venía de un mundo que me parecía además fantástico, que era neuro, donde yo decía, bueno, si ya podemos llegar en términos de leer las ondas cerebrales de las personas para que cuando se activan enfrente de un estímulo, pues acá también me pareció fascinante el poder ver cómo podemos entender lo que las personas se relacionan, piensan, sienten de una marca o de un producto o de una experiencia en un punto de venta, eh, sin siquiera preguntárselo directamente, sin ningún tipo de sesgo, que es otro de los retos que también tenemos y nos enfrentamos diariamente con la investigación tradicional. Creo que para nadie es un secreto que lograr hacer un reclutamiento perfecto en investigación cualitativa, independientemente de si la metodología es muy novedosa porque es online o si es la típica tradicional de sesiones de grupo y demás, es muy complicado, digamos, llegar a que las personas no tengan algún sesgo o alguna respuesta, digamos, ya de cajón o frase de cajón, o incluso lo que sabemos que pasa en Colombia. En Colombia los colombianos en particular somos bastante, digamos, políticos, entonces tenemos un sesgo de cortesía altísimo porque siempre disfrazamos de alguna manera las cosas para que suenen no tan fuertes o no tan duras. No somos muy expertos en hablar como directamente y al punto porque nos da miedo como herir la susceptibilidad y las emociones de los otros. Entonces, acá el poder realmente entender qué es lo que dices detrás de cada palabra, de la forma en la que lo dices, de cómo te expresas y poder leer como es entre líneas que a veces por más de que tengamos unos expertos que son maravillosos en temas de antropología, de sociología, de que tengamos otro tipo de metodologías que nos permite como develar esto, es otra cosa completamente diferente. Entonces, acá yo creo que es la posibilidad de potenciar, como también se los dije en algún momento, esto de los dos mundos de investigación que se unen para crear una herramienta supremamente potente en términos de ¿cómo hago yo para realmente develar todo eso que hay detrás de un ser humano y no verlo simplemente como un demográfico más, como un comprador más, sino como ese ser humano que está detrás, que tiene necesidades, que tiene emociones, que tiene sentimientos y que quiere que realmente las marcas, los productos, las cadenas, digamos, los puntos de venta realmente les suplan y le den una, como en el punto de una necesidad que tienen que a veces ni ellos mismos pueden entender. Entonces, creo que esto es algo que es súper potente con Santi, con los clientes con los que hemos trabajado, digamos que nos da ese tipo de herramientas esos insights que
y también voy acá a ser súper sincera, no es que estemos dando cosas sacadas de Marte y que sea algo que cuando llegamos con un insight sea como, hoy nunca se me hubiera pasado por la cabeza, pero sí es aterrizar de una forma esas cosas que a veces parecen obvias, pero que realmente necesitamos muchas veces de otra fuente que nos lo aterrice y nos diga como, miren, esto es así. Siento que es supremamente novedoso y nos ha servido indiscutiblemente para poder encontrar nuevas maneras de poder darle, digamos, uso de la información. Súper. Bueno, y precisamente uno de esos usos es un... Hay alguien ahí, perdonen, que estamos escuchando muchas voces, qué pena. Sí, que por favor todos pongan en mute sus computadores. Listo. Muchas gracias. Doy continuidad a lo que decía Nati, ¿no? Entonces es empezar a descubrir nuevas formas de hacer cosas que de pronto muchos de nosotros ya estábamos acostumbrados. Yo particularmente vengo de un mundo de analítica. No había cómo modificar en planes. Se intenta retener a la gente que no tiene plan Nintendo para que se pase a Nintendo. Anderson, ¿nos ayudas poniéndote en mute, por favor? Listo. Perdón, pero como yo estoy compartiendo pantalla, yo no puedo ver en ese nivel de detalle. Las segmentaciones, fundamentalmente, como les comentaba, yo vengo de un mundo de analítica. Estaba acostumbrado siempre a trabajar en filas y columnas, a ver las transacciones, a ver las personas como transacciones, cuánto compra, de qué categoría, cuál es el ticket promedio, ciudad, género, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se mete en el área de la información no estructurada, empieza a darse cuenta que los segmentos son más allá de transacciones, individuos. Y como lo veían hace un par de slides, pues al final, si la personalidad es el rector de mis decisiones, pues qué tan interesante podría ser yo tener segmentos de personas que tienen unos principios rectores similares. En ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a trabajar con las segmentaciones, que más adelante, como decía Nati, les vamos a contar un par de casos interesantes, nos empezamos a dar cuenta de cosas que eran nuevas para nosotros. Por ejemplo, sobra gente. En una segmentación cognitiva, como son personas, no todo el mundo puede quedar clasificado. Cuando uno viene de un mundo de filas y columnas y de un mundo analítico, pues al final el 100% de las personas de una base de datos quedan clasificadas en segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí al final terminamos incluso con segmentos no clasificados, donde hay una serie de individuos que tienen unos principios rectores lo suficientemente diferentes como para no hacer parte de los segmentos que encontramos y lo suficientemente particulares como para no poder armar un segmento con otros individuos. Y ahí es donde uno aprende muchísimo sobre lo que hablábamos hace un instante, y es que al final somos individuos, somos personas. Entonces, clasificarnos a todos siempre ha sido una labor compleja. Incluso en el mundo analítico uno termina haciendo algunas reglas y excepciones y suposiciones para que todo el mundo quede clasificado. Aquí simplemente llegamos a un mundo muy interesante donde el mismo cliente habla diciendo yo no hago parte de ninguno de sus grupos. Cuando eso sucede, también tenemos la opción de empezar a cruzar la información con las bases de datos analíticas. ¿A qué me refiero? A que si uno quiere darle a un segmento vida en cualquiera de los mundos, analítico o no estructurado, como quieran llamarlo, yo necesito entender quiénes son, pero también en dónde están. Hemos trabajado ya varias propuestas y hemos ejecutado algunas de ellas en donde a través de variables que están dentro de la base de datos de nuestros clientes, identificamos elementos que son comunes más allá de lo cognitivo y le podemos decir a cualquiera de estos clientes cómo un ID específico puede ser del segmento A, B, C, D, E o puede estar sin segmento. De tal manera que cada vez que ingrese un cliente nuevo a la base de datos, uno pueda nuevamente ir a buscar esa evidencia y
clasificarlo al menos preliminarmente en uno de sus segmentos cognitivos, actuar sobre ello y reducir el número de opciones de comunicación que yo tengo con mis clientes. Imaginémonos por un momento cualquiera de estos bancos masivos que tenemos en Colombia o en cualquier país de América Latina, que tienen 13, 15, 18, por allá en México y Brasil pueden ser 30, 40 millones de clientes, y entender que cada cliente que entre, yo no tengo 200 o 300 formas de abordarlo, sino 2 o 3. ¿Por qué? Porque cada uno de los clientes que entra llega con una evidencia que nos permita entender cuál puede ser su segmento cognitivo. Esto, por supuesto, dentro de todo el marco de un respeto profundo por la intimidad del cliente y entendiendo que más allá de individuos, estamos realmente trabajando para estos segmentos y grupos y la información que entregamos tiene que ver con el segmento para que se actúe sobre esa misma unidad de medida, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Y ahí sumando un poco lo que dice Santiago, es súper importante y nos pasó como en los primeros estudios cuando estábamos arrancando con esta unión y esta alianza de metodologías poderosas, poder ver en acción la como fortaleza y lo impactante que tiene la metodología de poder hacer esto en tiempo real. Y es, digamos que muchos de ustedes que están conectados conocen mucho de segmentación. Cuando lo miramos en términos tradicionales, donde empezamos a trabajar con muchas metodologías, eh, digamos desde estadísticas, usando camillas, bueno, otro tipo, digamos, de herramientas, tenemos una serie de segmentos que obviamente se diferencian muy bien entre ellos, pero poder alimentar, digamos, esta segmentación tradicional junto con la potencia que tiene la herramienta de Watson, pues nos llevó a hacer un descubrimiento que fue un poco accidente en el momento, ¿no, Santi? Fue como teníamos una serie de problemas levantando información con esta base, digamos, de datos de cliente y podemos probar como esa potencia en términos de, nos tocó recurrir a salirnos y a ser muy flexibles y salirnos fuera de la caja para el reclutamiento y nos dimos cuenta que si empezábamos solo con la voz y el texto mientras le hacíamos el filtro a la persona, la herramienta era tan potente que nos podía clasificar de una vez a esta persona para saber si le podamos hacer, digamos, la parte complementaria tradicional o no. Y esto, pues, digamos que fue esos descubrimientos supremamente impactantes tanto para el cliente como para nosotros de efectivamente podemos empezar a segmentar con, digamos, datos bastante pequeños porque nos permite alimentarse cada vez que encontremos una persona para poder empezar a decir en qué segmento están y cómo está segmentado ese individuo único que solo por su voz y con ciertas preguntas pues podemos empezar a clasificar. Además, me gusta que lo hayas nombrado como un accidente porque realmente fue así. Y sobre todo, aquí es un llamado también a muchos de los que nos están oyendo y es, en el mundo de la tecnología es muy importante, en el mundo de la transformación digital que seguramente ustedes y muchos de sus clientes están trabajando y muchos de los que veo conectados que son también empresas lo están trabajando. Y más cuando se trata de seres humanos y de información no estructurada, aquí no todo suma 1, nada 100, y hay que estar dispuestos a crear metodologías nuevas sobre la metodología que ya funciona, eh, inventarse cosas nuevas sobre el mismo camino, pero la tecnología hoy es tan potente, como decía Nati, que al final da unas respuestas fantásticas y uno dice, más bien, ¿por qué no se me ocurrió antes? Esto que les menciona Nati fue muy interesante porque una vez que ya teníamos los primeros segmentos cognitivos armados, y como bien lo decías, por un accidente, el tema de cómo reclutar a la gente para las siguientes fases, nos dimos cuenta que se podía hacer en tiempo real y realmente para ambas partes, para las 3 partes, fue excelente darnos cuenta que teníamos esa capacidad y el mensaje ahí es, la tecnología existe, hay que hacer la pregunta correcta y ponerse a actuar rápidamente, a hacer pruebas rápidamente y entender qué se puede hacer, qué de pronto hay que dejar para una
siguiente oportunidad. No sé, Nati, si quieras agregar algo más. No, sigamos con lo que tenemos medio planeado, mi Santi. Bueno, también dentro de esas discusiones empezamos a hablar con los clientes y nos decían, hoy estamos en un mundo de audiencias, que yo quiero saber cuáles son mis audiencias. Cuando uno habla del tema de audiencia, al final está hablando de comunicación acertada, algunos hablan de comunicación asertiva, como lo quieran ver, pero al final, esta herramienta empezó a acercarnos información que nos permitió entender, por ejemplo, qué tipo de clientes desde su estructura de personalidad preferirían mensajes visuales tipo Instagram, preferirían mensajes de texto tipo SMS, el mismo Twitter o alguna de estas herramientas, y cuáles de ellos pueden y deben ver una combinación entre imágenes y texto para lograr el mejor engagement posible. Entonces, cuando uno empieza a entender esas columnas, y cuando me refiero a las columnas, me refiero a las verticales de personalidad, uno puede empezar a deducir temas como las audiencias que ustedes ven ahorita ahí proyectados, también un tema de perfilamiento del cliente. Los perfiles del cliente responden a unas preguntas de negocio. En ese proceso precisamente de transformación cultural o digital, como lo llamen en sus empresas, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿y esta gente, mis clientes van a adoptar lo que yo estoy haciendo? Realmente, si yo lanzo mañana una app para sacar más rápido una cita médica, ¿realmente la van a bajar, la van a apropiar, la van a utilizar? Nos dimos cuenta que desde los rasgos de personalidad podemos responder esas preguntas. Podemos decir qué tan digital es una persona, qué tanta tendencia tiene a ser leal a un grupo de productos o a unos servicios, qué tan exigentes son. Muchos de ustedes les ha tocado clientes que como que no les interesa si de pronto algo falla y hay otros que se pegan a la letra. También qué tan arriesgados son. Por ejemplo, fijémonos un caso bien interesante que pudimos encontrar y es en el sector financiero, el riesgo puede ser positivo o negativo. Si yo soy una aseguradora, una persona exageradamente arriesgada es un cliente que yo tengo que tratar de una manera diferente. En el sector de inversiones, una persona arriesgada es una persona que va a tener un portafolio de inversiones mucho más adecuado a ese tipo de estructura de personalidad. A muchos de ustedes les han hecho tests, por ejemplo, online, para ver qué tan arriesgados son y con base en eso proponerles una inversión A, una inversión B, un seguro A, un seguro B. Pero aquí estamos hablando de que más allá de lo manifestado, más allá de lo que yo puedo contar a través de un formulario, podemos entregarle a los clientes unas herramientas que les permiten volver más preciso lo que ya hacen y generar nueva información alrededor de eso. Y aquí hay un slide que construimos con Nati con un propósito muy importante y es, fíjense por favor que estamos hablando aquí dos empresas que creamos alrededor de una metodología de innovación abierta a Decode y que estamos aquí gracias a ese proceso de innovación. Sé que muchos de los que están escuchando todos los días se están preguntando cuál es el próximo paso, cuál es el próximo paso. Y realmente uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos aquí es que es más fácil hacerlo en asociación con otras empresas, con otras habilidades y con otras personas, en vez de tratar de resolverlo de manera individual, metido en una oficina y con unos comités y tratando de sacar información de donde difícilmente vamos a sacarla. Eh, Ha sido un trabajo muy interesante con subidas y bajadas, pero al final el aprendizaje es lo que ustedes ven ahí proyectado, perdón, y es necesitamos juntar habilidades. Muchos de ustedes están como profesionales, como empresas, como individuos, constantemente buscando nuevas formas de hacer las cosas, cómo le propongo yo a mi cliente, a mi jefe, a lo que sea, a la otra empresa del grupo, cosas nuevas, pero es muy difícil de hacerlo si uno no sale, si uno no está realmente en contacto con el cliente afuera. Y es aún más fácil si uno puede lograr una asociación con empresas, en este caso desde índices como Nielsen y Nielsen como índices, que alguna le aportó a la otra conocimiento, otra le aportó agilidad, la otra le aportó el conocimiento de no estructurada, la otra le aportó técnicas de investigación y cuando todo suma, inevitablemente salen servicios
como el que hoy les estamos presentando. Y sobre todo, pues con eso que dice Santi, pues efectivamente de acá, pues nace como esto que les contábamos que es Decode. Y es entender que, y acá hablo un poco desde Nielsen, donde pues tenemos un montón de herramientas de tecnología, tenemos desde global un montón de desarrollos, pero es como tratar de encontrar, digamos, a esos contactos clave, a esas agencias clave en donde juntos somos más fuertes. Y es como efectivamente ver que la fórmula para nosotros en este caso, y creo que es como la cuarta, quinta vez que lo digo, es efectivamente juntar como lo mejor de dos mundos. Y es, si yo ya soy muy fuerte desde un lado en términos de investigación, tengo un montón de metodologías, de herramientas, de diseños, pues cuando nos juntamos con índices y con Watson, que es esta herramienta tan poderosa, pues realmente descubrimos que el mundo de Decode nos permite encontrar como esa forma de unirnos y de explorar y de realmente empezar a conocer y dar solución sobre todo a los clientes sobre algo que ya tenemos, pero que no se había, digamos, explorado de esta manera, en la que la estamos viendo hoy día. Hoy nos adaptamos a, a poder ver como, bueno, porque el tema era como este rompecabezas que estamos acá y es listo. Nosotros ya sabemos lo potente que tiene la herramienta, que me sirve, que me ayuda con todo lo que ya Santiago les explicó de veo textos, tengo audios, tengo todo este mundo de riqueza de información y es, ¿será que sí se puede como empezar a mezclar o a unir y hace fit con todas las metodologías y herramientas que ya tenemos? Y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente Decode nos sirve para hacer etnografías, para hacer encuestas digitales, para hacer clientes incógnitos, etnochats, entrevistas. Bueno, hay un mundo de información en donde nos complementamos muy bien. Obviamente, ¿cómo llegamos a saber cuál es el complemento ideal? Pues hablando con nuestros clientes, entendiendo realmente cuál es su necesidad y logrando tener el diseño perfecto que haga fit con, listo. Entonces, si yo lo que quiero entender es un journey de un cliente y cómo es su experiencia dentro del punto de venta, pero pues quiero entender la potencia que tiene, como esa parte cognitiva, esa parte emocional, esa parte de personalidad, pero adicionalmente pues necesito entender con una compra acompañada o con una etnografía, el cómo hace todo este camino, pues realmente se hablan y se hablan tanto que creo que en los primeros estudios con Santiago nos sorprendía un montón y con el equipo él se hablan tanto que hacen fit completamente las dos herramientas, que a veces no pasa. Y me pasó en este mundo de investigación cuando uno hacía lo tradicional por un lado y usaba otras herramientas más tecnológicas que decían cosas completamente opuestas, que también, digamos, es lo bonito de esto y es ver cómo, a pesar de que estoy usando algo tecnológico, una herramienta completamente diferente, pues estos dos mundos terminan hablándose y creando algo que le da una noción al cliente de información completamente diferente. Muy Y bien. acá, pues, este es como el ejemplo que queríamos mostrarles. Entonces, pues, Santi, cuenta que tú Bueno, eres feliz uno, contando este caso. un poquito, un poquito. Bueno, no, la verdad es que además que nos ha hecho merecedores incluso de Y es reconocimientos jueves. a nivel latinoamericano. El Grupo Éxito del año pasado confió en la potencia de esta herramienta y nos pusimos en el trabajo de empezar a configurar un- una forma de decode con las fichitas como de rompecabezas que mostrábamos hace un instante y era, queremos entender a nuestro cliente desde una nueva perspectiva, es la tarea que nos pusieron, pero realmente una de las aterrizadas que necesitaban lograr era, no tengo claro si lo que yo estoy preguntándole al cliente en mis encuestas, en las interacciones que tengo con él, es lo adecuado, está en el tono adecuado, es lo que realmente valora el cliente. Eh, Como ustedes pueden ver ahí resaltados, analizamos 8.000 minutos de clientes, de audio de clientes en una semana. Eh, Realmente de esa semana, para los que están más interesados en la tecnología,
Watson se demora menos de medio día analizando esos 8.000 minutos. El resto somos los humanos tratando de poner eso en un PowerPoint que le permita al cliente entender qué queremos decir. Pero realmente, imagínense hace 5 años qué hubieran podido hacer ustedes con 8.000 minutos de audio en una semana. Realmente hubiéramos podido escuchar algunos selectivamente con algún tipo de criterio, de pronto poniendo 15, 20 personas a escuchar para sacar lo mejor de ello. Aquí tenemos todos los 8.000 minutos sin ningún tipo de sesgo, porque la máquina no tiene ningún tipo de sesgo, y la información que nos entrega entra a unos algoritmos propietarios que son los que al final nos permiten responder las preguntas de negocio. En ese orden de ideas, ¿qué le aportamos? ¿Qué le aportamos al grupo de éxito en este sentido? Saber qué preguntar, a quién, con qué lenguaje y en qué tono. Para que se hagan una idea muy rápida, pues el precio le interesa a cualquier cliente del retail, pero no a todos nos interesa en la misma forma. Algunos querrán precios baratos, otros una relación justa, costo-beneficio o precio-producto, y eso es lo que llegamos a deducir. Pero más allá de esto, que puede sonar obvio, es a quién se lo pregunto de qué manera. Y no es solamente porque compra poquito, porque yo puedo ser un pésimo cliente del grupo de éxito. Puedo tener transacciones por 12,000 pesos al mes, pero si entienden de qué grupo hago parte yo, de qué segmento hago parte yo, van a saber cómo preguntarme, incluso por esos 12,000 pesos, si el precio fue justo, porque saben que ese es el motivador del precio para ese segmento. Por otro lado, les dejamos una tarea de modelo de comunicación. Nosotros desde Decode les entregamos una serie de herramientas que les van a permitir perfeccionar su modelo de comunicación, saber qué decir, en qué momentos, a través de qué canales, lo veíamos un poco cuando hablábamos de audiencias. Y asimismo, en una primera fase, inferimos todas las entrevistas de audio que hicimos con los clientes a la muestra control que nos entregó el grupo de éxito, de tal manera, y para que se hagan una idea de la capacidad que tiene la segmentación, es que en un momento el segmento X, Y o Z, segmento cognitivo, logramos darles el tiquete promedio, el género, en qué ciudad predominaban, en qué formato compraban predominantemente. Y digo predominantemente porque hay, como dicen, overlapping. O sea, hay personas que pueden quedar en más de un segmento, hay gente que queda por fuera del segmento. Y entonces, la habilidad que estamos adquiriendo en este momento nos va a permitir conectar esos patrones, esos hallazgos sobre la persona y poderlo, voy a utilizar una palabra muy de la analítica, aunque no es la apropiada, pero para que se hagan una idea, extrapolar en la base total de clientes para que la segmentación quede viva dentro de lo que está haciendo el grupo con esta iniciativa. Eso último pues está en proceso, es un reto muy importante para todas las partes, ustedes se imaginarán el volumen de clientes, pero sabemos que funciona en la medida en que ya lo pudimos extrapolar con la primera muestra control que nos compartieron. No sé, Nati, si quieras agregar algo más aquí. Pues para mí, digamos que lo potente y lo poderoso de este, digamos, caso de éxito que tuvimos con el grupo de éxito es ver cómo es algo que para ellos está siendo súper valioso y que se sigue alimentando. Es como si fuera, es como algo que no muere y algo que hace y se empieza a hablar mucho con la segmentación que ellos tenían. En este momento, cuando revisábamos y hace un tiempo que les mencionaba el tema de la información se habla, quiero contar un poquito acá más como de la metodología, más allá de, pues, de los minutos de audio. Acá empezamos a unir dos mundos. Efectivamente, este fue un caso en el que usamos como pues, todo el tema de la voz de las personas en esas entrevistas estructuradas que realizaban Índices por su parte, y Nielsen hizo una parte cualitativa con unos niveles de profundidad súper interesantes y empezar a ver cómo esas dos cosas se hablan ya desde la personalidad, de lo que observamos y cómo desde su voz pues empiezan a hablar y se empiezan a juntar esos dos mundos, pues es lo que hace que sea tan interesante ver los resultados y sobre todo que un cliente como Grupo Éxito, pues que maneja un nivel gigante de clientes,
pues puede lograr empezar a segmentarlos y empezar a entenderlos y que se hable con sus segmentaciones, pues es espectacular. Pásate al siguiente, Bueno, Santi, que ahí veo que ya lo listo. moví. Sí, sí. Va y vuelve a veces. Em, ya para cerrar nuestra presentación, queríamos dejarlos con una reflexión y es, al final, todos los que estamos en este webinar y todas las personas que nosotros conocemos, somos al final eso, individuos, personas y somos personas más que clientes. Por eso nos pusimos a construir esta herramienta, porque sabemos que vamos a apoyar mucho mejor a nuestros clientes cuando vayamos mucho más allá de las transacciones. Insisto en algo que decía Nati al principio, no es porque esté mal, porque esté bien. Definitivamente esto lo único que viene a hacer es agregar valor. Parafraseo también un poco a un cliente que tenemos y que nos decía, este es el segundo piso de la casa. Qué rico tenemos segundo piso, pero el segundo piso no puede vivir sin el primer piso. En ese orden de ideas y con esa analogía, queríamos dejarles el mensaje de empezar a darle la vuelta al tema del conocimiento del cliente y a buscar la mejor forma de entenderlo con tecnología, con esa distancia, con ese respeto por el individuo, pero siempre pensando en dar una herramienta muy asertiva que permita tomar decisiones cada vez más completas alrededor de los retos que pone constantemente un cliente. Y de la mano de esto que les dice Santiago, yo creo que también es importante el abrirnos, sobre todo si en este caso hay fabricantes y bueno, y retailers también, es como abrirnos a estas nuevas metodologías. A veces uno le tiene miedo a lo desconocido, podríamos llamarlo, y estas cosas que suenan como tan, ¿te acuerdas, Santi, que había un cliente que me decía es que me da miedo porque esto creo que me lee mejor, me conoce mejor que yo misma? Y era como, tenemos que probar estas cosas. Está bien, lo que hemos usado hoy día es bueno porque nos ha permitido llegar a desarrollos, a innovaciones, a muchas cosas que hemos podido lograr, digamos, las empresas, pero creo que es momento como de empezar a entender que tenemos que empezar a ver a estos consumidores y estos compradores desde otra forma. Y si podemos aprovechar al máximo toda la información que nos dan, pues nos va a hacer mucho más conocedores, nos va a permitir generar unos insights mucho más fuertes y sobre todo generar estrategias que a la larga me ayuden a retorno de la inversión desde unas metodologías que son súper acertadas, digamos, en los hallazgos que están arrojando. Bueno, pues muchísimas gracias. Este era el contenido que teníamos para ustedes y según entiendo, Leandro, entonces abrimos el espacio para las preguntas. Santiago, Natalia, muchas gracias. Creo que ya tienen preguntas en el chat. Les pediría que las leyeran para todos y le diéramos respuesta. Tengo entendido que hay una pregunta de Marcela y hay otra ya de Atenea Costa. Entonces, si quieres, las leen, están en el chat. Santi, si Vamos quieres, dando yo respuestas. te las leo por lo que tú estás presentando. Bueno, vale, Mira, no, aquí ya me encontré la forma de leerlo, pero dale. bueno, Marcela dice, ¿esto utiliza análisis factorial, discriminante o algún análisis multivariado? Bueno, Marcela, te responde una persona que hasta hace 3 años tenía que pensar en este tipo de análisis. Aquí el mundo es totalmente diferente. Realmente todo el proceso de clusterización y segmentación se hace con unos parámetros eh, que, digamos, desde el mundo de la investigación sonarían más desde el mundo cualitativo, pero pues lo tenemos con la certeza del cuantitativo. Pero ninguno de esos que tú mencionas ahí aplican eh, porque aquí, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, un análisis multivariado. Un análisis multivariado aquí cabría, pero tendríamos que entender que las variables son elementos de personalidad del cliente, no son transacciones, no son números. Y quiero cerrar esta respuesta y después me cuentas, Marcela, si es suficiente, con algo que es importantísimo y es cuando yo hago algún tipo de estos análisis estadísticos, yo parto del hecho de que esto va a dar o va a estar alrededor o va a estar cercano o lejano a un 1.
como somos individuos y nuestra personalidad es única, nada suma a uno. Y eso es uno de los retos más importantes. Y recuerdo cuando se los contaba en Nielsen y me decían, ¿cómo así? O sea, los 5 elementos de la personalidad, cuando usted suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no da 1? No, no da 1. De hecho, si uno coge los elementos de personalidad y los explora por dentro, que también tienen unos números, eso por dentro no suma 1, no es un promedio, no es absolutamente nada. Entonces, hay un reto muy importante aquí desde el punto de vista de la información no estructurada y es, toca desaprender algunas cosas, si lo quieren ver de esa manera, para aprender de esta nueva forma. Listo, Santi, acá tenemos otra pregunta. Mientras Marcela responde a ver si le diste en el punto. Esta dice, sabemos que en muchos casos las bases de datos de los grandes jugadores dentro de la tecnología están sesgados a diferentes unconscious bias, que es difícil de medir. El ejemplo más conocido es el problema de identificación de personas de color en los algoritmos de face recognition de marcas de celulares. ¿Cómo es que Watson combate ese posible sesgo? Sobre todo pensando que en los países de Latinoamérica todavía es difícil que la tecnología llegue a sectores bajos de nivel socioeconómico. Súper buena la pregunta. Bueno, lo de Face Recognition es realmente un reto. Nosotros no lo estamos trabajando por esa razón y porque es una de las herramientas que incluso ya grandes jugadores como Apple están desmontando porque la gente ya lo siente demasiado invasivo. O sea, que uno entre a una tienda y que le escaneen la cara y le digan, usted ya tiene todo lo de Apple menos estos audífonos, venga, se los vendo, pues era muy invasivo. Entonces, saliéndome un poco del Face Recognition, que incluso, como le digo, lo tenemos en el parqueadero de ideas, Watson está combatiendo esto con unos esfuerzos bien importantes alrededor de enseñarle a la máquina acentos de cada una de las regiones que tenemos. Y todavía no se ha metido dentro de Colombia, pero en este momento los esfuerzos más importantes de Watson pues de IBM, están en que Watson entienda mexicano, salvadoreño, guatemalteco, digamos que, voy a decirlo, guatemalteco neutro, colombiano neutro, venezolano neutro. Seguramente dentro del colombiano neutro habrá cosas del cartagenero y del bayuno que se le escapen, pero ¿cómo lo está combatiendo? Llegando a esos pequeños grupos de personas y entendiendo esas entonaciones para que ese unconscious bias vaya desapareciendo. Pero tenemos una herramienta adicional ahí que viene de nuestra estadística tradicional y se llama muestreo. Entonces, cuando yo tengo unas muestras suficientes, incluso el unconscious bias se puede manejar muy bien con lo que tenemos hoy. Y no solamente Watson, muchos de los competidores de IBM también lo están haciendo y es llegando a esos pequeños, voy a ponerles un nombre, dialectos que podemos tener en nuestros diferentes países y regiones. Listo. Aquí tenemos otra pregunta de Lina Chaparro. Dice, son dos realmente. Por un lado, pregunta, ¿qué especificaciones deben tener en este caso las grabaciones de voz? Calidad, minutos. Y Bueno, y dime. no, es que la otra es respecto a la pregunta de Marcela, que ya ha respondido. Dice, si no se usan este tipo de algoritmos, ¿cuáles se usan? Es como dos preguntas en una ahí. Bueno, entonces voy con la de Lina. Lina, la calidad. Uno tiene que garantizar al menos 8.000 Hz y hasta 16.000 Hz. Entonces sí estamos hablando de grabaciones de alta calidad, pero no es nada que uno no pueda obtener con un buen celular. Minutos, dependiendo de lo que tú necesites. Al menos unos 7 minutos en etapas preliminares de aprendizaje de máquina. Pero aquí entre más hable el cliente, mejor. Que eso es otra de las cosas que al principio nos gustaba mucho hablar con Nati y era, venimos de un mundo en donde el cliente tenía que ser muy concreto y aquí realmente entre más hable, mejor. Entonces, minutos, los que quieras, entre más, mejor. Por debajo de 7 minutos, la herramienta empieza a generar unos márgenes de error que a veces no son, digamos, agradables de manejar. Y calidad, lo que te decía, de 8 a 16.000 Hz, nada del otro mundo. Bueno, y entonces la otra pregunta era lo del algoritmo. Sí, que si no se usan ese tipo de algoritmos que preguntaba Marcela, entonces, ¿cuáles se usan? Bueno, los algoritmos son propietarios, pues es algo que tenemos con Nielsen y no podemos dar mucho detalle al respecto, pero estamos hablando de algoritmos que se construyen con herramientas como Python,
bases de datos que se construyen sobre herramientas tipo Mongo, que son todas ya las herramientas que nos provee la tecnología y el software abierto, incluso mucho de ellos es abierto, para cuestiones no estructuradas. La respuesta es algoritmos propios. Listo. Otra persona preguntaba, ¿qué criterios aplica Watson para hacer las segmentaciones, entre otros análisis? Bueno, los criterios que aplicamos para la segmentación no son de Watson. Los criterios que aplicamos para la segmentación ya son los algoritmos que son propios de Decode. Watson no hace segmentación. La segmentación hace parte de Decode. Ahí es donde está la magia del producto, digamos. Por acá preguntan que cómo se accede a Watson en Colombia. Yo no sé si esa la podemos. Ah, sí, eso es en IBM, o sea, ibm.com/co, y ahí hay muchas formas de encontrar el acceso a Watson. Uno puede abrir una cuenta gratuita y empezar a trabajar con esa herramienta. Lo mismo pueden hacer con otros competidores como Amazon Web Services, Microsoft Azure. Todos tienen una herramienta y en general muchas de esas herramientas les permiten a los nuevos usuarios, digamos que empezar a hacer pruebas con la máquina. Es realmente muy simple el ingreso a Watson, a Azure o a cualquiera que ustedes escojan. Y acá nos preguntan también si la segmentación tiene una actualización automática o se va nutriendo, es recomendable para todas las industrias. Yo aquí te diría que, pues, toca hacerle creo que se puede ir nutriendo, ¿no, Santi? Lo que hemos hablado con otros Correcto. clientes es que vamos nutriéndola, pues, de vez en cuando, a medida que vaya creciendo, digamos, esa base de datos de clientes. Y si es recomendable para todas las industrias, yo diría que sí. De hecho, nosotros ya hemos trabajado con industrias que desde Nielsen llamamos como verticales diferentes, y cuando nos referimos a esto es como categorías que no se miden desde Nielsen. Entonces podemos hablar acá como de verticales como auto, como servicios financieros, bueno, como cualquier tipo de industria. Sí, de acuerdo. O sea, ya hemos trabajado con varias industrias y podemos decir que funciona. Pero voy a complementar lo que decía Nati y es la actualización automática entra ya en los terrenos que llamamos Machine Learning y eso se puede hacer una vez la base de conocimiento cognitivo que tenga Decode sobre la industria o sobre el cliente sea suficiente para que la misma herramienta siga ese proceso. Dentro del Machine Learning hay muchas variantes. Hay supervised and unsupervised. Nosotros somos más jugadores del supervised y tanto de Machine Learning como de Deep Learning supervisado, pero eso se logra cuando hay base de conocimiento. Cuando hay base de conocimiento, dependiendo de la complejidad del cliente de la industria, hay un momento en donde entendiendo los segmentos cognitivos y esa lo dicen, se va nutriendo. Si vamos nutriendo, y hay un momento en que los segmentos empiezan a estabilizarse, ya lo puede seguir haciendo la máquina y la máquina normalmente debería llegar a encontrar nuevos segmentos porque pues analizaría mucha más data. Bueno, acá tenemos otra pregunta, no sé cuánto tiempo nos queda. Son las 7 y creo que teníamos a las, no sé, Sí, Leandro. si quieren vamos cerrando con estas dos últimas preguntas, la de Ok, Miguel Calvache y la de Pilar. Y igual pues les pediría tanto a Natalia como a Santiago que dejen en el chat sus datos si es posible. Igual creo que están en la presentación para ya si ahí quieren pues, ya abajo los preguntas más ven. particulares, ¿no? Sí, allá abajo están los dos correos con mucho gusto. Me decías, Nati, entonces son dos Entonces, preguntas. ¿qué tan costoso y complejo es poder utilizar Watson para integrar diferentes fuentes, como entrevistas, temas de redes sociales, etcétera? El costo y la complejidad, la persona que pregunta, ¿cómo se llama? Perdón. Miguel Calvache. Ah, Miguel, hola. El costo y la complejidad depende del reto de negocio que se planteen. Hay aplicaciones supremamente simples que tienen un costo muy, muy bajito. Entre más elementos le ponga uno a la aplicación de Watson, por ejemplo, en nuestro caso, integrar voz, textos, imágenes, videos y etcétera,
como todo, entre más juguetes tiene, más cuesta. En general, lo que se recomienda para responder la parte de la complejidad es empezar con un propósito de negocio específico, con una solución específica y aumentarle juguetes en la medida en que se entienda mejor cómo está funcionando. Y ahí yo le sumaría otra cosa adicional, Miguel, y es, creo que algunos clientes incluso se han sorprendido porque pues es usual, ¿no? Que cuando tenemos ese tipo de metodologías que pues son diferentes, son más tecnológicas, pues como que se cobre como $1 millón, digamos, por estudio. Estoy exagerando, pero creo que logramos tener unos precios bastante competitivos que se acercan mucho a lo que podemos hacer desde investigación tradicional cuando integramos, digamos, esta solución que es Decode. Y eso es clave, Eh, hacerlo asequible. y la última pregunta que teníamos era, hola, el informe final, ¿cómo se obtiene? Es decir, hay un dashboard que genera la herramienta para conocer los resultados graficados. Y acá, Pilar, yo lo que te diría es, lo que hacemos nosotros en este momento como Decode es como la unión de los dos, pues son los dos equipos, tanto Índices como Nielsen, que se unen para generar los resultados. Se puede tener dashboard y esto depende del tipo de metodologías que estemos teniendo. Realmente nosotros hacemos como una presentación que sea de fácil lectura y comprensión para cualquier persona de la organización que se vaya a enfrentar, digamos, a estos resultados. Y lo que hacemos es de realmente hacer incluso un workshop en el que les bajamos la información, en el que tratamos de que esto sea accionable para la compañía que obtenga el reporte. Se puede tener dashboard dependiendo del tipo de información, pero pues digamos que es una forma bastante tradicional, podríamos decir. No sé, Santi, si quieras sumarle algo extra. No, creo que es súper claro. O sea, así como entregamos dashboards, entregamos PowerPoints. Lo importante es que le quede al cliente una herramienta que le permita tomar acciones sobre los hallazgos que hemos hecho y la flexibilidad de la herramienta nos permite hacerlo de esas dos maneras sin ningún inconveniente. Bueno, Santiago, Natalia, muchas gracias. Realmente en nombre de ACEI, yo creo que de todos los participantes hemos disfrutado mucho esta hora. Quedan los datos de ustedes en el chat. Igual, como les digo, en www.acei.co, en la página de la asociación, va a estar la presentación y ahí pues también podrán consultar el video si desean. Entonces, por parte de nosotros no es más, los esperamos en los siguientes webinars y una vez más, gracias a Nielsen y a Índices por compartir su conocimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Bueno, gracias. una feliz noche para todos y que pasen una final de semana agradable. Gracias. Gracias, Leandro, y gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.